idea es que nuestros alumnos se interesaron por conocer a académicos del mundo hispanohablante y del mundo anglo también, académicos que estén trabajando temas de comunicación política y buscaron y se interesaron, pues se hicieron los contactos necesarios y fueron, en ese proceso llegaron a tocar las puertas y a evidenciar la generosidad de estos colegas que están con nosotros. Belén, Agribalca, Fernando, Ana Almanza, Carlos Muñiz y otros más que no pudieron y no han podido conectarse, no pudieron conectarse, digamos, por cosas de tiempos y de otras actividades que estaban desarrollando. Entonces, pues, pero igual hicieron el trabajo que los alumnos querían, que era conocer de manera mucho más cercana la producción académica de ustedes, conocer un poco más a cada persona que hay detrás de esa producción académica y luego de ese conocimiento tratar de evidenciarlo a través de una campaña de comunicación pública para poner en conocimiento de otras audiencias ese trabajo académico. Parece que Carlos Muñiz también sigue intentando comunicarse. Mariana, no sé si nos puedas ayudar con Carlos Muñiz y con Carlos Álvarez Teijeiro, y lo mismo con Eugenie Richard, que han tenido dificultades. Sin embargo, pues no sé si ustedes lo consideren oportuno que podamos iniciar para, digamos, también responder a la inquietud y a los tiempos de nuestra audiencia. Como veas, sí. Juan Carlos, como prefieras. Perfecto. Podemos empezar y que se vayan incorporando los compañeros que tienen problemas. Ya se... Mira, Carlos ya está entrando Carlos. ¿Qué tal? Carlos. Buenos días. Carlos, un saludo, bienvenido, muchas gracias. Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí ya estamos. Oye, y yo creo que lo propio era muy próximo Carlos Álvarez, lo mismo Eugenie Richard, para que sigamos adelante entonces con nuestro evento. Entonces vamos a iniciar y reitero mi agradecimiento no solo a ustedes, sino a nuestros alumnos y a la audiencia que tenemos en el evento que se llama El papel de la comunicación política en tiempos de incertidumbre. Especial agradecimiento entonces para Ana María Almanza, profesora de la Universidad de Málaga, a Belén Amadeo de la Universidad de Buenos Aires, a Eugenie Richard de la Universidad Externado de Colombia, a Andrea Cristancho, que por motivos de logística con la plataforma no pudimos hacer el registro a tiempo y entonces no pudimos habilitarla en esta plataforma como conferenciante o como speaker. Entonces, pues ella creo que va a estar bien como en la audiencia, pero infortunadamente pues no vamos a tener la posibilidad de compartir micrófono y cámara. Ya Eugenie está por allí, de la Universidad Externado de Colombia, como lo había planteado hace un momento. Buenos días, son las tardes para mí, pero buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Eugenie. Andrea Cristancho trabaja con la Universidad José Simeón Cañas de San Salvador. Agribalca, que está aquí con nosotros, de la Universidad de La Sabana, a Fernando Barrientos, de la Universidad de Guanajuato, en México, a Carlos Muñiz, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, Carlos Álvarez Teijeiro, de la Universidad Austral de Buenos Aires. El evento pues tendrá una dinámica en la que vamos a hablar de la comunicación política en tiempos de incertidumbres, y hice la propuesta de que fuera en plural porque no solo la pandemia ocupa nuestra preocupación desde la comunicación pública política, sino también otros fenómenos globales en los que podemos insistir, por ejemplo, en las mal llamadas fake news, o también
con el tema de la desinformación, que son otras pandemias bien complicadas de manejar. Quiero extender este saludo entonces a los alumnos y a toda esta audiencia. La metodología será muy sencilla. Vamos a tener 3 partes básicas. La primera, vamos a permitir que cada uno de los invitados a nuestro evento tenga una intervención de 5 minutos con sus reflexiones acerca del tema principal del evento, que es la comunicación política en tiempos de incertidumbres. 5 minutos. En los primeros 4 minutos no vamos a hacer ninguna interpelación. Yo, una vez se cumplan los primeros 4 minutos, haré lo más discretamente posible el anuncio de que van 4 minutos para que en un minuto adicional pueda la persona que está interviniendo redondear su idea. Y así vamos a tener la intervención de los invitados nuestros. Luego de ello, que se cumpla esa primera ronda, vamos a hacer unas preguntas específicas relacionadas con el tema. Y allí podríamos hablar de crisis, podríamos hablar de riesgo, podríamos hablar de política o de comunicación política en general. Democracia es un tema bien interesante, entonces unas preguntas que hemos preparado, que no buscan en ningún momento altas elucubraciones desde la ciencia política, desde las ciencias sociales, sino que sean más bien un motivo de reflexión respecto de ese papel de la comunicación política en los tiempos que vivimos. Y una vez terminada esa ronda de preguntas, pasaremos una nueva ronda de, bueno, las preguntas, la idea es que las respondamos en 2, 3 minutos cada uno, pues creo que la idea es que todos tengamos la posibilidad de intervenir con todos los puntos de vista. Luego, entonces, la tercera parte son ya una reflexión hacia futuro. Yo le he insistido mucho a los alumnos en la asignatura de Comunicación Política del programa de Comunicación Social de la Universidad de La Sabana, que es muy importante asumir la responsabilidad de quienes quieren y desean trabajar en el campo de la comunicación pública, pero asumir esa responsabilidad desde hoy, en este proceso de formación, porque muy pronto, en el momento menos esperado, van a estar ya trabajando y asumiendo responsabilidades con lo público. Y para ello hay que prepararse bien. Y quisiera que nuestros invitados hicieran también sus aportes en esa invitación, a esa reflexión, a ese llamado a asumir la responsabilidad que tiene la comunicación en lo público. Ese sería entonces nuestro esquema de trabajo. Espero que no les parezca demasiado simple y trivial. Yo creo que antes, por el contrario, estas cosas simples nos llevan a reflexiones más importantes. Entonces, quiero simplemente ya iniciar nuestro proceso con Ana María Almanza, que se ha desempeñado como profesora e investigadora de comunicación política en la Universidad de Málaga, en España. Es doctora en Ciencias de la Comunicación por la misma universidad. Actualmente orienta algunas materias en la maestría y posgrado en la Facultad de Ciencias de Comunicación, específicamente en la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas. Además, Ana María es editora de la Revista Internacional en Relaciones Públicas. O sea que ella podría recibir algunos de nuestros artículos. Creo que la comprometemos de una vez. Ana, bienvenida y muchas gracias. Encantada, Juan Carlos. Y creo que se te ha olvidado un detalle, que me acogisteis hace unos años en vuestra universidad. Tuve el gusto de estar con vosotros una temporada haciendo una estancia de investigación, algo que fue muy, muy provechoso y bien interesante para mí. Bien,
Yo coincido con Belén, lo que señalaba, que aplaudir esta iniciativa y además aplaudir cómo se está realizando, teniendo el protagonismo los estudiantes, que además han sabido manejar la situación muy bien, desde minuto cero, cuando tuvieron el primer contacto conmigo, hasta hoy, han actuado con auténtica profesionalidad y sin duda la responsabilidad que tenemos los docentes, como muy bien señalaba Juan Carlos, va más allá de las propias aulas, les tenemos que capacitar para enfrentarse a su vida profesional y desde luego en este caso están demostrando que esas habilidades, esas competencias ya las tienen. Bueno, como soy la única representante de España, yo voy a hablar sobre todo del caso español, que bueno, puede que no sea muy diferente al de otros países, pero me voy a centrar especialmente en temas fake news y crisis, pandemia sanitaria y fake news en la pandemia sanitaria que estamos atravesando todos los países, por desgracia. Sin duda, el éxito de las fake news tiene mucho que ver con, bueno, tiene que ver con que el tema sea de interés, evidentemente, y una pandemia como la que estamos viviendo le interesa a todo el mundo. O sea, aquí ya había un caldo de cultivo. Pero también tiene mucho que ver para que las fake news tengan éxito, para que se produzca esa infodemia de la que se está hablando, que se ha producido en mi país y en muchos otros. Tiene mucho que ver cómo se esté gestionando la comunicación institucional y también cómo haya sido, qué papel han tenido los diferentes actores políticos, qué papel han tenido los medios de comunicación, qué papel han desempeñado también no solo el gobierno, sino también los partidos que están en la oposición. Por eso voy a hacer un planteamiento más o menos de qué está pasando en mi país. Tengo que decir que fake news ha habido muchísimas. Es verdad que antes de la pandemia, antes de marzo, que fue cuando en mi país empezamos a sufrirla de forma dura, ya había fake news, por supuesto, pero es cierto que en los meses, mientras que estábamos confinados en casa durante más de 2 meses sin poder salir para nada, las fake news a través de WhatsApp, a través de redes sociales, pero muy especialmente a través de WhatsApp, circularon de una manera increíble, como nunca lo habían hecho en mi país. Bueno, ¿cómo ha sido la comunicación institucional? El gobierno de España y también el de las comunidades autónomas han centrado su comunicación institucional especialmente en medios de comunicación. La comunicación, aunque es cierto que también estaban presentes en redes sociales y utilizaban otras herramientas, otros medios, pero es cierto que ha sido una comunicación muy centrada en medios de comunicación. Por poner un ejemplo, el gobierno de España daba cada día como mínimo una rueda de prensa. Había días de 2 y 3 ruedas de prensa. Siempre había una del responsable de emergencias sanitarias, de un personaje que, por cierto, ya digo que se ha convertido en toda una estrella en el país, de ser una persona desconocida, aunque llevaba trabajando en emergencias sanitarias ya unos años, se ha convertido en toda una estrella, de manera que hay hasta camisetas con su cara que se venden o camisetas con frases típicas dichas por él que también se venden. Se ha convertido en un héroe de masas, es un personaje muy, muy conocido. Bien, pues esta persona daba cada día una rueda de prensa, pero también diferentes ministerios, el propio gobierno, el presidente del gobierno daba como mínimo una rueda de prensa a la semana en los peores momentos de la pandemia, en la primera ola. También, como digo, en redes sociales una actividad bastante intensa y sobre todo en redes sociales lo que reproducían era lo que ya se había dicho en ruedas de prensa. O sea, por eso digo que muy centrado todo en lo que son los medios de comunicación nacionales y extranjeros, no solo españoles. Tengo que decir que la crisis sanitaria en España, esas ruedas de prensa que había muchos medios de comunicación extranjeros que las seguían y que participaban, y de hecho una investigación que hemos llevado a cabo, los medios de comunicación extranjeros, cuando hablaban de España y del COVID, no hablaban tanto de las consecuencias sanitarias, sino más bien de las consecuencias económicas. Eso sin duda es llamativo y sería digno de un análisis. Y posiblemente el gobierno se ha equivocado en su comunicación, en centrarse demasiado en los medios de comunicación y no tener una interacción mucho más directa con la ciudadanía. A mí me llama la atención que hace un par de meses desde el gobierno se invitaba a influencers, youtubers, etcétera, etcétera, a que también ayudaran en la propagación de las normas y las buenas prácticas a seguir para evitar la propagación del virus. Le llama la atención que lo hicieran hace 2 meses,
creo que deberían haberlo hecho hace mucho antes y no limitarse a las ruedas de prensa y a tantas ruedas de prensa. Comunicar no solo son los medios de comunicación, como digo. Y bueno, mientras teníamos un gobierno muy centrado en los medios de comunicación, unas comunidades autónomas también muy centradas en los medios de comunicación, pues teníamos una oposición que desde el minuto cero ha ido bastante al cuello. Ha ido totalmente al cuello del gobierno. Decir que el gobierno de España se había constituido no hacía ni 2 meses después de unas elecciones, que es la primera vez que hay en democracia, en la reciente democracia en España, un gobierno de coalición de 2 partidos políticos, y en esta situación apenas se conforma el gobierno y llega la pandemia sanitaria. La oposición todavía estaba enfadada porque se hubiera configurado el gobierno y bueno, y en esa estamos, y desde luego ya digo, mientras que en otros países europeos sí que todos los partidos se han puesto a trabajar de forma conjunta para luchar contra el virus, en el caso de España la oposición ha mantenido una postura muy dura con el gobierno desde el principio. Y eso también tiene su consecuencia, evidentemente, con las fake news. ¿Qué han hecho los medios? Que tengo un minuto, ¿verdad? Sí. ¿Qué han hecho los medios de comunicación? Pues los medios de comunicación, ya lo sabíamos, pero desde luego en esta situación ha quedado en evidencia que los medios de comunicación son unos actores políticos que se deben especialmente a sus intereses ideológicos. Y tenemos la prensa cercana a determinadas tendencias políticas, claramente defendiendo esas tendencias políticas y lo que dicen esos partidos de esas tendencias, y al revés, los de otras tendencias políticas, pues que... Es decir, la prensa se ha olvidado de cuál es su función principal, que es la de informar a la ciudadanía y que se debe a la ciudadanía. En este caso ha quedado en evidencia que se debe a sus intereses. Los medios de comunicación han difundido, de forma intencionada o no, les han engañado muchas fake news. En muchas ocasiones en mi país durante esta pandemia, esa infodemia que hemos vivido, no solo ha sido a través de redes sociales, no solo ha sido a través de WhatsApp, sino ha sido informaciones difundidas por los medios de comunicación. La infodemia ha atacado duramente a los medios de comunicación en los últimos meses en España. Y como creo que he agotado el tiempo, podemos ahora seguir hablando de fake news y de lo importante que es la comunicación en crisis. Quizá es cuando más se ve la importancia de la comunicación y de una buena gestión de la comunicación. Doctora Ana María Almanza, muchas gracias. Más adelante, entonces, retomamos con los puntos de discusión. Creo que aquí somos muy respetuosos del tema del género y con el permiso de los caballeros le vamos a dar el paso también primero a las damas. Entonces, invitamos a Belén Amadeo, que es politóloga de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra, España. En el ámbito académico se dedica a estudiar temas de opinión pública, comunicación política y cultura política. Le interesa particularmente la comunicación de gobierno y la interrelación entre cultura y diálogo político. Se ha desempeñado como profesora de grado, maestrías y doctorado en Argentina, Uruguay, Colombia, Universidad de La Sabana también, y en Ecuador. En el terreno de la consultoría, apoya a clientes o empresas privadas y públicas desde la perspectiva de la comunicación institucional. Belén, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a las alumnas que me sumaron a este proyecto que es tan interesante. Y sí, efectivamente, mis pasos, un par de pasos por la Universidad de La Sabana, una experiencia maravillosa, así que esto de sumarme a este proyecto realmente me resulta sumamente grato en lo personal. A ver, estuve escuchando atentamente lo que decía Ana. Yo voy a subir un poquito el foco, no me quiero centrar tanto en Argentina o en Uruguay, que lo tengo muy cerca, y como también doy clases allí, estoy siguiendo el tema muy, muy de cerca. Quisiera primero, pensando en cuál es el papel de la comunicación política en tiempos de incertidumbres, lo que quiero hacer es pensar, bueno, ¿cuál es ese papel? Tal vez, ya que estamos en tiempos de incertidumbres, traer certezas. O sea, lo que la sociedad, lo que la gente, el individuo, Juan, María, Pepe, necesitan es un mínimo
de certidumbre, aquello de la nueva normalidad que nos genera tanto estrés como casi como la porque ¿qué es eso de la nueva normalidad? Entonces, al no haber definiciones, y de hecho el gobierno no puede dar definiciones tampoco, lo que me resulta interesante ver es, bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos necesitando desde la comunicación política? Bueno, tal vez brindar un cierto liderazgo, un liderazgo social que ya va pensando más en una mirada más de centennials, ¿no? Ya no generación X, que vendríamos a ser la mayoría de los que estamos aquí, o millennials, sino centennials, es decir, los que en este momento están cursando en la universidad, tienen este concepto de integración, o sea, de que todos los distintos stakeholders de la comunidad, todos los distintos actores privados, públicos del tercer sector, necesitan actuar de manera ecosistémica. Nosotros desde la comunicación política deberíamos intentar que quienes están liderando el sector público en este momento puedan comprender la importancia del cómo en la comunicación. Necesita ser una comunicación integrada e integradora, y no lo digo de manera banal, no estoy hablando de grupos excluidos que desde ya deberían estar adentro, eso lo damos por sentado, sino la idea de que hay que construir un discurso público con el apoyo o con la ayuda o tratando de conseguir la legitimidad del sector privado y del tercer sector, con datos duros para evitar aquello de la infodemia y la fake news, etcétera, datos duros, concretos, imbatibles. ¿Por qué? Porque también, o sea, hasta el momento, por lo menos a nivel empresarial, siempre se andaba pidiendo esto del triple bottom line, ¿no? Una garantía de que las instituciones, y esto también ahora se le pide a las instituciones públicas, puedan ayudar en materia ambiental, puedan ayudar en materia social y, por supuesto, en materia económica. Ahora, los liderazgos a nivel mundial ya están necesitando también garantizar el aspecto institucional. Es decir, que las reglas de juego democráticas sigan adelante, que todos los actores estén validados. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es dar una cierta seguridad, un cierto sesgo de normalidad, digamos. Y yo lo que creo es que al estar faltando datos duros, en algunos casos, eh, bueno, ahí es donde se empieza a generar esta zozobra, este estrés, bueno, que claramente no está mostrando algunos liderazgos. Y es claro también que cuando la comunicación política muestra algunos rasgos de liderazgo más moderno, como estoy sacándonos de contexto completamente y nos lleva a Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, o mismo a Merkel, es gente que ha logrado poner datos duros, en ningún momento hablaron de guerra, en ningún momento hablaron digamos, de confrontaciones, en todo momento hablaron de integrar, incorporar, armaron equipos de trabajo conjuntos. Yo creo que la comunicación política debería validar ese tipo de discurso, deberían ir moviéndose, deberían ir, digo, como si yo no tuviera nada que ver, pero incluso también desde la academia, deberíamos ir aportando esta sensación de integración. ¿Por qué? Porque la comunicación viene con los datos, la comunicación y la gestión vienen de la mano. La gestión política sin comunicación ya sabemos que no funciona, pero la comunicación, cuando no hay buena gestión de fondo, también hace ruido. Es aquel viejo adagio de que la mona vestida de seda mona queda. Entonces, si tenemos una mala gestión de la salud, digamos, de la cuestión sanitaria, tampoco vamos a tener, por muy buena comunicación que haya, no podemos disfrazar la realidad. Así que yo lo que creo es que la comunicación obviamente tiene que venir de la mano de una buena gestión, pero desde la comunicación lo que tenemos que mostrar es esto de la integración. Es mi aporte a esto. Yo creo que por ahí deberíamos ir. Veo que Juan Carlos no está más. Está desactivado. Lo saturé, lo cansé. No, parece ser que se desconectó. Algo le pasó. Evidentemente. Sí, sí. Pero hay... Y bueno, Eugenie, que sí.
¿Hay vida allí? No, porque si no decía que podíamos seguir nosotros y, Claro que sí. digamos, Yo, para no dejar tanta gente separada. Así que no sé quién quiere seguir. Vos, Eugenie, vos, porque ya nos dijo Juan Carlos que vamos nosotros, las chicas vamos primero, así que te tocó a vos. Presentate, digo yo, no sé. sí, sí, Presentate. muy bien. Listo, entonces rompiendo un poquito con el protocolo, yo soy francesa, en este momento me encuentro en Francia por asuntos de COVID, pero trabajo en Colombia desde hace 15 años y tengo un máster en comunicación política y pública y en este momento estoy finalizando mi doctorado en la Universidad Externa de Colombia. Me parece muy interesante esta charla. No sé, no voy a hacer énfasis esencialmente sobre cuál ha sido la gestión de la comunicación de crisis en Colombia, porque creo que ya es un tema que se ha tratado, pero me gustaría de pronto retomar algo que ha dicho Belén, creo, o Ana, no me acuerdo, que me parece importante para sacar un poquito unas tendencias de las nuevas tendencias de la comunicación política a raíz de esta crisis que hemos tenido. Es nuestro autor muy de moda, Yuval Noah Harari, que empieza con su libro de 21 lecciones para el siglo XXI, que dice que en un mundo saturado de información sin pertinencia, el poder pertenece a la claridad o a quien brinda claridad. Entonces, voy a intentar de retomar esta idea para insistir sobre la necesidad de claridad, ¿okay? Sobre todo en los tiempos de incertidumbre, ¿okay? El tema que estamos tratando hoy. Y de pronto, quien puede traer claridad también es quien puede traer confianza y quien puede traer liderazgo. Y en este momento hay una clara necesidad de liderazgo. En Colombia, en el escenario colombiano, tuvimos un grave pulso por el liderazgo. El presidente Duque durante mucho tiempo estuvo buscando el liderazgo. Desde el día de su elección, 6 meses antes, había un déficit de credibilidad, tenía un déficit de legitimidad incluso. Y esta crisis del COVID finalmente le permitió afirmarse como un líder, como presidente, apropiarse de un tema para desarrollar su comunicación política de verdadero líder. Es decir, que este tema le permitió construirse una bandera de gobierno que no tenía y construirse un legado de gobierno que en comunicación de gobierno pues es fundamental. Sin embargo, su liderazgo fue discutido con una otra figura muy protagónica de la política nacional, que es Claudia López, que es la alcaldesa de Bogotá, que tiene un temperamento muy fuerte y que tomó el liderazgo, digamos, de la crisis antes del presidente, se impuso en la escena nacional. Mientras el presidente se estaba demorando, ella tomó iniciativas, tomó la palabra y entonces creó este liderazgo que todo el mundo estaba esperando. Así que hubo un pulso, digamos, entre el escenario nacional y el escenario local que fue bien interesante. Sin embargo, toda la popularidad de casi todos los líderes en Colombia a raíz de esa crisis subieron. Tanto los alcaldes como los gobernadores y hasta el presidente ganaron muchísima popularidad dentro del escenario político colombiano, y eso es algo bien interesante porque los colombianos generalmente desconfían mucho en sus líderes, sean nacionales o locales. Entonces, hubo realmente una oportunidad para los actores políticos en Colombia de crear liderazgo gracias a este escenario de crisis. Discúlpeme, me enchufo porque se me va a acabar la computadora en un segundo. Amo estas eventualidades de la pandemia, es una cosa maravillosa. Estamos todos en las casas de todos. Bien, qué pena. Bueno, una primera reflexión que quería hacer, de pronto me parecía que había una necesidad de disociar más lo que es comunicación de crisis y lo que es comunicación de riesgo, porque nos dimos cuenta a raíz del COVID-19 que estamos gestionando la comunicación de crisis, pero hubiéramos hecho una gestión más acertada de la comunicación de riesgo. De pronto no hubiéramos tenido tantos problemas sobre la gestión de la comunicación de crisis. Y es por eso que hubo realmente un choque de liderazgos en Colombia, porque cada uno llegó con su propia narrativa, con su propio tipo de liderazgo para intentar de brindar una respuesta adecuada a esta crisis.
Más allá de eso, entonces, ¿qué está cambiando en la comunicación política? A mi parecer, en Colombia, en América Latina, me parece muy interesante ya la introducción del Big Data dentro de nuestras campañas, pero dentro de la comunicación de gobierno también. Me parece que el social listening es una cosa bien interesante de la cual ningún gobierno y ningún candidato va a poder escapar y nos va a permitir pasar de una campaña que antes llamábamos segmentada a una campaña que va a ser casi individualizada hacia los electores. Y entonces eso, pues, me parece que es una nueva tendencia que podemos destacar. La importancia de la comunicación digital. Todos estuvimos en cuarentena, todos estuvimos 10, 12 horas frente a una pantalla. La comunicación digital volvió a tomar mucha importancia con una información que tiene que ser clara, concreta y muy visual. Cada vez más tenemos una información que es visual, con mensajes muy corticos, mensajes intensos y que tienen que generar un impacto y un impacto visual y emocional bastante alto. Entonces, pues volvemos a retomar las técnicas del storytelling, por ejemplo, que funciona bastante bien para generar estos mensajes impactantes. Y también la utilización del mensaje del entretenimiento por parte de los líderes también que tuvieron que hablar tanto y tanto y tanto durante esta crisis, que tuvieron que diversificar un poquito los formatos y poner un poquito de entretenimiento o de utilizar también unos influenciadores como validadores de sus mensajes y no, para no monopolizar, digamos, la palabra, digamos, mediática. Entonces tenemos una campaña que es con unos mensajes que son cada vez más individualizados, cortos e impactantes, pero a mí se me hace y algo interesante es que hasta un cierto grado tenemos el retorno de el discurso racional. Que antes todo el mundo pensaba, no, el discurso racional, no toca hablar tanto a la razón a la gente, toca hablarle al corazón, utilicemos las emociones, hablémoslo con lo que les mueve el piso. Y en épocas de incertidumbre en la cual estamos en este momento, se me hace que justamente necesitamos volver a tener algo de certeza, algo de seguridad y hay a un cierto rasgo, entonces, un retorno de la argumentación racional. También, de pronto, para hacer frente a los fake news, pues que están proliferando con la utilización de la comunicación digital. Entonces, y me parece también que va a haber una multiplicación de los mensajes y estos cada vez más van a ser más efímeros, es decir, proliferación de información, pero también un rasgo muy efímero. Entonces, todo eso plantea una cantidad de desafíos para los gobernantes, pero me parece que hay construcción de nuevas narrativas, hay construcción de nuevos liderazgos, hay una nueva forma de comunicarse con la gente que es mucho más individualizada, mucho más personalizada, y eso nos va a llevar a un nuevo tipo de relacionamiento y un nuevo papel de la comunicación política, bien sean escenarios electorales y gubernamentales, pero me parece que la comunicación ya está cada vez más utilizado como una herramienta y no como un fin, porque en un momento estuvimos como la comunicación ya lo era todo, quien manejaba la comunicación ganaba elecciones, tenía popularidad y nos damos cuenta que un líder necesita más que comunicar bien. Antes se decía, ¿quién comunica bien? Gobierna bien. Ya nos dimos cuenta que gobernar no es solamente comunicar y podemos volver a dar a la comunicación un fin un poquito de herramienta y no como de finalidad en sí. Entonces, eso eran las reflexiones que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Fernando, ¿te animás vos ahora? Sí. Hola a todos, ¿cómo están? Ah, Jocelyn, sí. Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias por comprender esta situación que nos sale por completo de las manos. Gracias, Eugenie, por tomar también la palabra. Si quieres, voy a hacer la presentación de vida, de tu hoja de vida, por supuesto. Entonces, hace un rato nos estuvo hablando Eugenie Richard, es docente investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Es candidata a doctorado en estudios sociales por la misma universidad
y además es investigadora para el CIP, el Centro de Investigación y Proyectos Especiales para el Observatorio Ópera en la línea de procesos políticos y electorales, y para el CIP, Centro de Investigación en Comunicación Política. Asimismo, es autora de varios artículos académicos y coautora de libros de investigación y manuales sobre comunicación estratégica y campañas electorales. En este caso, entonces, voy a seguir con la dinámica de darle la palabra a las damas. Entonces, si les parece bien, vamos con Agribalca Canelón. Ella es directora de la Maestría en Comunicación Estratégica en la Universidad de La Sabana. Es doctora en Comunicación por la Universidad de Málaga en España y cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas de comunicaciones integradas e imagen de marca. Ha sido ponente en diversos congresos y encuentros académicos nacionales e internacionales, y además es miembro del Consejo de Redacción de la revista Comunicación, de la Asociación Internacional de Investigadores en Relaciones Públicas, el Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación y la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Estrategias de Campañas Electorales. Bienvenida, Agribalca. No sé si está Agribalca, ¿eh? Creo Se que ha se ha caído, caído. me parece que se cayó Dios también. mío. Creo que la Quienes estamos tecnología hoy nos aquí, está ayudando. estamos aquí en este momento, somos, digamos, que no hablaron todavía, son Fernando Barrientos, y después sin imagen están Carlos Muñiz y Carlos Álvarez Teijeiro, pero están y escuchan. Perfecto, entonces, Fernando, vamos contigo. Un segundo. Fernando Barrientos del Monte es docente investigador de la Universidad de Guanajuato en México, es doctor en Ciencia Política con especialización en Política Comparada por la Universidad de Florencia, Italia. Se ha desempeñado como profesor del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como profesor invitado en el posgrado de Estudios Electorales en la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Es autor de los libros Gestión Electoral Comparada y Confianza en las Elecciones en América Latina y Buscando una Identidad, breve historia de la ciencia política en América Latina. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? Buenos días y bueno, primero agradecer la invitación a los estudiantes de la Universidad de La Sabana del programa de comunicación política. Yo voy a centrar mi participación, digamos, tratando de recoger algunos de los comentarios de Eugene, de Belén, de todos los que nos han antecedido. Mi tema no es esencialmente la comunicación, sino más bien los regímenes políticos y el presidencialismo, pero por supuesto que esto pasa por lo que estamos ahora señalando. Me gustaría centrar en este aspecto. Los gobiernos, como sabemos, son los que tienen no solamente el monopolio de la violencia, como diría Max Weber, sino también el monopolio de la información gubernamental. Es decir, los ciudadanos somos conscientes de que lo que nos dicen los gobiernos esperamos que sea información verídica, que sea información correcta, que nos ayude a saber cómo estamos, cómo están tomando decisiones y cuál es el devenir de un país, de un gobierno, ¿no? En este momento de incertidumbre, precisamente los ciudadanos, toda la ciudadanía estamos pendientes de lo que nos dicen los gobiernos. El gran problema es que esta relación no es una relación de ida y vuelta, ¿no? Es una relación vertical de que viene de allá hacia nosotros, ¿no? Digamos en un términos básicos, por así decirlo. Siempre esta ha sido una relación vertical. Ahora, con las nuevas tecnologías, pero mucho desde antes, pues sabemos que los medios de comunicación a partir del siglo XVII hasta la fecha, pues se fueron creando diversas fuentes de información. Y en el siglo XX y finales del siglo XX, digamos, la televisión, la radio, sobre todo los periódicos, pues se habían convertido en un medio digamos, en un cuarto poder, como se les llamó en determinado momento, de control de la información que ofrecía el gobierno. La información que venía de la televisión, de la radio y de los periódicos permitían tener una especie de control frente a esa relación vertical que los gobiernos siempre han tenido de monopolizar la información frente a la ciudadanía. Hasta ahí parecía que toda la cosa iba bien. Sin embargo, sabemos muy bien que en los últimos 20 años, digamos, las redes sociales se han convertido también en una fuente de información. Entonces,
no solamente teníamos entonces la información del gobierno, la información de los que ahora llamamos medios tradicionales, sino que ahora tenemos otra esfera que son la información que va por las redes de internet, ¿no? Y en general por las redes sociales. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora y que nos estamos permitiendo ver? Quizá yo ahí me voy a ver un poco más pesimista o me voy a ver pesimista. Pues el problema es cuando los gobiernos mienten, cuando los gobiernos no dan información correcta, cuando los gobiernos esconden incluso información porque saben que esa información puede ir en detrimento de su legitimidad y esto no es exclusivo de un gobierno en específico. Ahora, ¿cuál es el otro problema? No solamente hay que tener ese problema de esa relación vertical, sino que también en las redes sociales, es decir, esta otra fuente de información, no solamente, también se difunden noticias falsas. Que también, ya lo decía Belén hace rato, los medios tradicionales, la radio, la televisión, los periódicos, también tienen afinidades políticas, entonces también pueden generar información distorsionada. Entonces, si tenemos el problema de que los gobiernos también mienten, de que los medios tradicionales tienen afinidades políticas y de que en las redes sociales se difunden más rápido noticias falsas que noticias verdaderas. Entonces, literalmente, los contextos de incertidumbre, tenemos un caldo de cultivo demasiado complejo que puede tener consecuencias muy negativas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, que muchas veces confundimos o tenemos el problema de que el conocimiento verdadero, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que ahora estamos viviendo, que se debe transformar en información, es comunicado de manera sesgada o de manera equivocada o de manera, digamos, abiertamente falsa. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cómo vamos a controlar esto? Anteriormente, los medios de comunicación tradicionales eran un medio de control, ¿no? Es decir, lo que decía el diario A podría ser refutado por la televisión B o incluso refutado por la radio Z, pero si ahora tenemos unas diversas fuentes de información y además estas fuentes de información difunden más rápido noticias falsas que verdaderas, pues entonces, como les decía, el caldo de cultivo es más grave. Para finalizar, ¿cuál es el problema de todo esto? Que en los regímenes presidenciales, esto que les he señalado se exacerba más. Probablemente por eso explicaría que en algunos sistemas parlamentarios como en Alemania o todos los países de Europa del Norte, o en Francia o Italia, el manejo de la pandemia, que requiere de mucha información, de comunicar a la sociedad, ha sido totalmente diferente a los países latinoamericanos y en específico en el caso de Estados Unidos. Solamente para poner un caso, el caso mexicano. En México tenemos un presidente que todas las mañanas está en la televisión. Todas las mañanas el presidente está en la televisión pública y consecuentemente las televisiones privadas también le dan espacio. Ha monopolizado el espacio público de una manera impresionante que nunca se había visto. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que en este contexto de pandemia, de incertidumbre, el presidente hay empresas que se han dedicado y investigadores que se han dedicado a darle seguimiento a lo que dice. Más del 50% de todo lo que dicen las mañanas monopolizando el espacio de la comunicación es mentira. Ayer, solamente para ir cerrando y ponerles el ejemplo de México, ayer el secretario de Salud, es decir, el ministro de Salud, dijo que venía un rebrote de la pandemia. El presidente, media hora después, salió a contradecirle para decirle no hay pandemia, no hay segundo rebrote, al contrario, se está disminuyendo. Y luego un subsecretario, un viceministro, sale diciendo probablemente sí va a haber. Entonces, a todo esto que yo les comentaba desde el inicio, monopolio del gobierno de la información, medios de comunicación que se supone que controlan al gobierno en cuanto a la información, las redes sociales que difunden información falsa de manera más rápida. Si a eso le sumamos que el gobierno miente, incluso se puede contradecir, tenemos un caldo de cultivo muy, muy, muy grave. ¿Cuál podría ser la solución? Pues voy a cerrar, pues esto que estamos haciendo. Poner y difundir a la población, a la gente, que quienes nos dedicamos a estudiar desde las universidades de allí para darle una importancia a lo que estamos haciendo, pues tenemos una función social muy relevante en confrontación a los otros elementos. Yo espero que esas reflexiones nos ayuden a seguir más adelante y bueno, les agradezco de nuevo la invitación. Será, Fernando, muchísimas gracias por tu intervención. De verdad que es clave en estos momentos de incertidumbre. Trabajar sobre el manejo de la información es una de las cosas primordiales y que más debemos tener en cuenta en estos momentos.
Seguimos con Carlos Muñiz. Carlos Muñiz actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Nuevo León, en México, donde es también coordinador del Laboratorio de Comunicación Política y líder del Grupo de Investigación de Comunicación Política, Opinión Pública y Capital Social. Es doctor en Comunicación por la Universidad de Salamanca en España y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde 2010 y editor jefe de la Revista Mexicana de Opinión Pública. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, pues en primer lugar, obviamente, muy agradecido por la invitación para estar en la Semana de la Comunicación. Creo que es la segunda o tercera vez que estoy acá con ustedes, digo, ahora virtualmente, pero pues un placer, ¿no? El estar colaborando y el estar compartiendo además mesa con pues, todos estos colegas, estas colegas, a muchos de los cuales pues, conozco personalmente y pues, la verdad me enorgullece, ¿no? Bueno, solamente una pequeña apreciación. No soy el editor jefe de la Revista Mexicana de Opinión Pública. Digo, todavía no. Sí soy el editor jefe de la Revista de Comunicación Política que hemos creado en la facultad. En la de Opinión Pública, pues, estoy en el comité científico y apoyándoles en todo lo que se puede allá a nuestros compañeros en la UNAM de la revista. Bueno, pues en primer lugar, digo, me uno a mucho de lo que ya han estado comentando. Creo que en este caso, pues la visión que yo les puedo dar tiene más que ver con el ámbito de la comunicación, que es donde pues, obviamente me desarrollo. Pues ya, de hecho, Fernando ha comentado cuestiones que yo quería comentar sobre pues el desempeño de nuestro gobierno en México con respecto a la gestión y la comunicación, sobre todo de la pandemia. Pero creo que es más interesante, y teniendo en cuenta que es una semana de comunicación y que quienes nos están escuchando son estudiantes en comunicación, entender que estas situaciones de incertidumbre, como la que estamos ahora mismo viviendo, pues son situaciones muy importantes en las cuales se reconfiguran todas las relaciones entre los diferentes actores que estamos vinculados a la opinión pública, entre gobiernos, entre sistema político, sistema mediático y ciudadanía, desde luego. Lo que pasa es que algunas veces entendemos ese concepto de certidumbre como un concepto vinculado con algo grave, como por ejemplo lo que estamos pasando, ¿no? Esta pandemia que ha trastocado todo y que ha hecho que nos tengamos que quedar en nuestras casas, que tengamos que estar dando clases en línea y que nos ha llevado a muchas afectaciones a nivel económico, a nivel social. Pero realmente un momento de incertidumbre puede ser un momento que incluso pase desapercibido o que en el que no nos demos cuenta, ¿no? Son momentos de incertidumbre, aquellos momentos donde la ciudadanía requiere de una información para tomar decisiones, como por ejemplo puede ser una campaña electoral. Los procesos electorales son momentos de incertidumbre en donde la ciudadanía se vincula mucho más con el sistema político para tomar sus decisiones. Ahí es donde conecta lo que desde la comunicación llamamos la dependencia del sistema mediático. Una dependencia que se da a dos niveles. Una dependencia de nosotros ciudadanos con el sistema de medios para obtener una información, para obtener orientaciones de cara a tomar decisiones, de cara a saber cómo actuar, pero también una dependencia a un nivel más macro que se da entre medios y sistema político, porque finalmente los medios, ante una situación de incertidumbre, de crisis como la que estamos pasando, pues también tienen que tener una relación con gobiernos para poder obtener una información y una orientación sobre qué es lo que tienen que comunicar a la ciudadanía. Creo que esa parte es muy interesante. Yo les recomiendo a que revisen los trabajos, los estudios al respecto de la dependencia, porque marcan en gran medida cambios que se van a producir en las vinculaciones entre los diferentes actores que conformamos, que configuramos lo que es la comunicación política. En este entorno, desde luego, y en el entorno de incertidumbre, es un momento crucial para los gobiernos, porque tienen la capacidad de, si bien habitualmente la tienen, todavía ahora más de establecer agenda y de establecer un tratamiento particular sobre la realidad. Y en la medida en que lo hagan, van a tener una capacidad de influencia mucho mayor sobre la ciudadanía que lo que habitualmente pueden llegar a tener. Obviamente, pues ante situaciones de crisis se suele dar esa relación de una manera más fuerte, pero también es verdad que se va dilatando, conforme se va dilatando en el tiempo la crisis, se van reconfigurando esas relaciones. Y todo esto es muy interesante tenerlo en cuenta de cara a conocer cómo se ha ido presentando la relación política, ¿no? y la comunicación política. En el caso de México, cuando estaban comentando, pues a diferencia de otros países, creo que ha habido diferencias y similitudes
en términos generales, pues bueno, ya vemos que ha habido diferentes corrientes, diferentes gobiernos, algunos más incrédulos, otros más crédulos con respecto a la pandemia. Eso desde luego ha marcado diferencias, pero sobre todo también en cuanto a cómo se ha planteado la pandemia frente a gobiernos que han planteado, y lo comentaba antes Ana, la pandemia como una guerra, como una lucha, como una confrontación, es decir, un encuadre más bien de conflicto y de lucha contra un enemigo invisible pero que nos está atacando. Ha habido otros gobiernos que han tomado otro tipo de decisiones. Aquí en el caso mexicano es muy interesante analizar la dualidad que se ha producido, porque frente a una estrategia comunicativa del presidente que ha sido un tanto errática en algunos momentos y que de hecho sigue siendo en algunas ocasiones errática, en el sentido de no transmitir claridad a la ciudadanía sobre la gravedad real del problema y sobre las decisiones que se tienen que tomar. Por otra parte, había una segunda visión, una visión más técnica, una visión más científica, desarrollada por el subsecretario de Salud, que constantemente todos los días está con sus conferencias, en este caso en la tarde, transmitiendo esa otra visión de gobierno. Es muy interesante, por tanto, ver cómo los gobiernos han utilizado este momento, ¿no?, de crisis para configurar toda una estrategia de comunicación y determinar qué es lo que ha dominado. Si esa visión más política, que obviamente al principio de una crisis quizá queda un poco reducida porque hay una visión global, una visión en conjunto de lucha contra esa crisis que nos llega, que hace que a lo mejor esas diferencias ideológicas queden un poquito más apartadas, porque lo importante es estar apoyando en la lucha para tratar de reducir esta crisis, algo que poco a poco va desapareciendo y empiezan otra vez a convertirse y a presentarse las luchas. Y aquí también lo podemos ver como frente a unos meses iniciales donde la oposición sí ha estado haciendo oposición, pero no era tan beligerante como, por ejemplo, ahora ya lo estamos viendo, porque finalmente pues, se convierte la pandemia también en un conflicto político. En una primera etapa, sin embargo, ha dominado más quizá esa visión técnica. Todo esto nos lleva, por tanto, a diferentes visiones que han llegado a la ciudadanía, que en un entorno en donde tiene una dependencia fuerte de los medios para tomar esas decisiones, para saber cómo actuar ante una situación de incertidumbre y en donde el propio gobierno no nos transmite mucha certidumbre porque no nos queda muy claro cuál es la visión que nos está transmitiendo, ese es un cóctel muy peligroso que puede derivar en un futuro en resultados negativos a nivel político, pero también a nivel social. Creo, por tanto, que es interesante el evaluar qué es lo que ha estado ocurriendo. Como les digo, creo que no es tampoco tan diferente lo que ha ocurrido en México con respecto a lo que ha ocurrido en otros países, pero sí con esa peculiaridad que no sé si en otros países se ha dado, de tener dos figuras que, representando al mismo gobierno, en muchas ocasiones han presentado discursos totalmente ambivalentes. Un discurso de salgan ustedes, no hay ningún problema, frente a un discurso de quédense en casa porque es nuestra última oportunidad. Ante eso, pues obviamente es de esperar que tengamos una ciudadanía confundida, que no sabe muy bien cuál es la decisión que tienen que tomar, y ahí es donde está equivocándose un gobierno, porque en una situación de crisis la comunicación institucional es clave para marcar a la ciudadanía las actividades y el camino por el que tenemos que seguir para resolver el problema. En cualquier caso, creo que son algunas reflexiones que lanzo aquí a la mesa y que creo que podemos seguir platicando a partir de ahora. Gracias. Yo quiero agradecerle a todos ustedes la paciencia con este ejercicio académico. Y creo que un ejercicio académico no tendría sentido si no se presentan las dificultades como este. Tanto Agrivalca, Canelón como yo vivimos en la misma zona y hubo un apagón y nos quedamos sin conexión de internet. Pero por fortuna tenemos por aquí otras alternativas y lo hemos logrado. A Jocelyn, pues también muchas gracias y por favor sigue conectada. Y vamos a llamar ahora al profesor Carlos Álvarez Teijeiro, que es director de la maestría en Comunicación para la Gestión de Cambio de la Universidad Austral de Buenos Aires. Es doctor en Comunicación Pública de la Universidad de Navarra. Fue director
de comunicación en el gobierno de la región de Murcia, en España, a que Ana te hacen compañía. Se ha desempeñado también como profesor del Máster de Comunicación Política de la Fundación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es asesor en comunicación política e institucional. Carlos, creo que no tienes cámara, pero sí te podemos oír. Hola, buenos días. Sí, no perfectamente. Sé si me escucháis. Sí, sí, Oye. Carlos. Muy bien. Bueno, creo que la plataforma Hopin es muy sabia en no mostrar mi imagen porque con diferencia soy el más feo de todos. Así que me parece muy bien que no se me vea. Me parece muy bien que no se me vea. Bueno, muy brevemente quisiera empezar agradeciendo, por supuesto, a la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana y más en particular y en concreto a Juan Carlos, a mis colegas. Estoy aprendiendo mucho y me parece que es muy rico que se ofrezcan distintas perspectivas sobre un mismo tema. Y, por supuesto, quisiera agradecer también a los asistentes, que por lo que veo arriba de la pantalla no son pocos, son más de 100. Una de las ventajas o de las desventajas de hablar en último lugar es que ya se ha dicho todo. Queda muy poco para decir y prácticamente tendría que desearles unas buenas tardes y nada más, no decir nada más. Así que voy a ser muy breve y no solo ya se ha dicho todo, sino que en concreto Eugene, de una manera extraordinariamente lúcida, ha anticipado algunas de las cuestiones de las que quería hablar yo. Me permito empezar con una cita de un libro que ya tiene muchos años, desde el año 86, si no recuerdo mal, del sociólogo alemán Ulrich Beck, titulado La sociedad del riesgo. Creo que al menos en el ámbito de la sociología, en ese ámbito en particular, Beck fue un pionero en explorar el tema del riesgo y hay una definición suya que me gusta mucho, que dice que decidir sobre algo no es sinónimo de acertar, sino que decidir consiste en convertir una incertidumbre en un riesgo. Efectivamente, vivimos tiempos de incertidumbre, de riesgo, y yo me atrevería a decir todavía algo más. Vivimos en tiempos de peligro y por eso, como muy bien decía Eugene, la comunicación política tiene que dar un paso más allá de la tradicional y bastante desarrollada comunicación de crisis hacia la comunicación de riesgo, que es lo oportuno en estos momentos. Lo que quisiera decir sobre la relación entre la comunicación de crisis y la comunicación de riesgo es que, por supuesto, es responsable, es una actitud muy responsable por parte de un gobierno desarrollar ambas estrategias, comunicación de crisis y comunicación de riesgo. No solo es responsable, sino que tiene que hacerse en estos momentos precisos de la pandemia. Pero me parece que estos tipos de comunicación, tanto la comunicación de crisis como la comunicación de riesgo a cargo de los gobiernos, son comunicaciones completamente unilaterales y completamente verticales de arriba a abajo. Quizás no puedan ser de otro modo, pero creo que habría que completar en estos tiempos esos estilos comunicativos con procesos de comunicación que contribuyan a generar comunidad. Procesos de comunicación que generen microespacios públicos en los que se permita el diálogo ciudadano. Es decir, habría que transversalizar la comunicación, más allá de que reconozco que quizás los gobiernos no puedan hacer eso. Los gobiernos tienen la responsabilidad de hacer comunicación de crisis y comunicación de riesgo. Hay transversalidad de la comunicación en las redes sociales, efectivamente. Hay microespacios de diálogo ciudadano, pero no la hay en los medios más tradicionales. Creo que uno de los grandes desafíos para los medios tradicionales en estos momentos, más allá de que tengan sus propias versiones online, es que en esos espacios más tradicionales se generen espacios, ámbitos de diálogo ciudadano. Y creo que eso plantea un desafío para los medios, que es en estos momentos ejercer una función de liderazgo, no solo informativo, por supuesto que también informativo, pero no solo informativo. Tendrían que ejercer un liderazgo que, a mi juicio, debiera consistir en 3 rasgos. Un liderazgo inspiracional, un liderazgo que inspire a los destinatarios de esos medios, a sus audiencias, a lo mejor de sí mismos. Un diálogo transformacional, un liderazgo transformacional, que nos ayude a cambiar y adaptarnos a los tiempos que nos toca vivir, en concreto a ser resilientes, una de las palabras que más se han utilizado en todos estos tiempos, pero ser líderes inspiracionales y transformacionales
es imposible sin ser al mismo tiempo líderes conversacionales. Creo que los medios tienen que guiar la conversación de la sociedad, no guiarla en el sentido de determinarla por medio de la fijación de la agenda, sino en el sentido de motivar. Motivar por medio de la conversación, por medio de los relatos, por medio del storytelling del que hablaba Eugene, motivar que la ciudadanía, los ciudadanos y las ciudadanas dialoguen entre sí sobre lo que nos está pasando para encontrarle alguna forma de sentido que explique lo que ocurra y sobre todo que nos lo explique a nosotros mismos. Pues era lo único que quería decir. Muy bien, Carlos. Pues muchas gracias y aprovecho que hemos terminado la primera ronda de intervenciones. Sí. Entonces quisiera de una entrar a la segunda fase de la propuesta sí. De la metodología para preguntarle muy puntualmente una reflexión sobre estos asuntos. En 1992, James Garnett, al hacer referencia a la importancia de la comunicación política, afirmó que esta, o sea, la comunicación política, afecta la calidad de vida de las personas e incluso a la posibilidad de que éstas sigan viviendo. La afirmación me pareció en ese momento un poco exagerada cuando afirmaba que incluso la posibilidad de que sigan viviendo. Pero hoy, en estos tiempos, creo que le doy razón. Yo no sé usted, Carlos, ¿qué opina al respecto? Hay dos Carlos, no sé a cuál se refiere usted, Juan Carlos. Habría un tercer Carlos contándolo usted, No, el primero o el segundo de los Carlos, ya entre Carlos Muñiz y Carlos Álvarez van a disputar el primero y el segundo lugar. Sí. Yo seguiré siendo el tercero, pero es para Carlos Álvarez. Aprovechando que... Sí. Bueno, yo creo que tal vez en el 92, que es el momento de la cita, podría sonar exagerado, podría sonar un tanto tremendista. Creo que en el 2020 yo la matizaría un poco en este sentido. Podemos vivir sin comunicación política, efectivamente, biológicamente, fisiológicamente podemos vivir sin comunicación política, pero lo que no podemos tener es una vida de calidad. Una vida de calidad, de compromiso. Creo que eso no es posible sin la comunicación política. Para mí el término clave es la calidad, no la mera continuidad de la vida, sino una vida de calidad, y yo entiendo por calidad en una democracia que los ciudadanos no sean meros espectadores de la vida pública, sino que estén involucrados en la vida pública de alguna manera. Esa sería mi reflexión, Juan Carlos. Pero tenemos otro ya, Carlos, le haremos una pregunta. Quisiera ahora pues, invitar para una respuesta a Ana María Almanza. Y es, la pregunta tiene que ver con los dilemas a los que se ven abocados quienes comunican en lo público. Y por estos días tenemos muchos dilemas, ¿no? Yo me imagino a un experto en comunicación pública que estaba asesorando a un gobierno planteándose esos dilemas. ¿A qué le doy prelación en la comunicación? ¿A la integridad, a la búsqueda de la integridad o la salud de las personas? ¿Le damos prioridad a la economía? ¿Le damos prioridad entonces a evitar la movilización social? ¿A qué le damos prioridad frente a esos dilemas, Ana María? Claro, la verdad es que no debe ser fácil para ningún gobierno estar viviendo y dirigiendo una situación como la que nuestros respectivos países han vivido en los últimos tiempos, porque realmente es muy complejo y se han tenido que tomar decisiones muy duras. Yo creo que en el caso de España la decisión y el dilema ha sido entre salud y economía. España llegó a tener que cerrar durante 15 días totalmente toda su producción y durante 2 meses y pico prácticamente toda la producción. Únicamente funcionaban algún tipo de negocio. En este caso, ante este dilema, la decisión final que se tomó fue salud antes que economía. Pero este debate sigue presente
y no solo en mi país, sino incluso al día de hoy, cuando de nuevo se están tomando medidas y se sigue hablando de las grandes consecuencias económicas negativas, las consecuencias económicas negativas que toda la pandemia está teniendo, y si se deben seguir tomando medidas restrictivas para evitar el aumento de contagios, aunque esto tenga una repercusión económica aún peor. Es el dilema, insisto, en el dilema entre salud y economía, es el dilema que se está viviendo desde el inicio de la pandemia, y desde luego no creo que sea fácil. Yo, bueno, y voy a decir algo porque además yo a las 6 tenía otra videollamada. Tengo otra videollamada y hoy con mucho pesar voy a tener que abandonar, pero me han parecido muy interesantes las intervenciones de todos mis colegas. Es cierto, la unidad es determinante. El unificar el mensaje en cualquier situación de crisis es básica. Esto es de manual de comunicación en crisis, entonces no se entiende cómo algunos líderes políticos en algunos países se estén dando mensajes contradictorios por parte incluso de la misma institución en una situación como la COVID, ¿no? En la pandemia de la COVID, es cierto. Pero claro, unidad de todos los agentes políticos, de todos los actores políticos, no solo las instituciones, sino por parte de todos. Lo ideal sería la unidad, pero claro, volvemos de nuevo a las dificultades y a los dilemas. ¿Qué sucede si esto no es posible? Porque para que haya unidad tiene que haber voluntad por parte de todos los actores políticos, y a lo mejor no existe esa voluntad solo por algunas partes, a lo mejor hay otras partes que prefieren que no haya unidad porque pueden tener determinados beneficios, llámese arañar unos votos, llámese unos ingresos económicos, me da igual lo que sea, pero a lo mejor hay colectivos que prefieren que no exista esa unidad. La unidad es lo ideal para salir adelante, pero ¿qué sucede cuando esa unidad no es posible o es bombardeada por parte de algunos de los colectivos imprescindibles en el contexto de la pandemia en este caso? Creo que, claro, que la gestión de cualquier situación de crisis es compleja, la comunicación en situaciones de crisis es compleja, pero además cuando hablamos de una crisis de la magnitud de la pandemia sanitaria que estamos viviendo, todo se multiplica por 1000. Por lo tanto, Juan Carlos, a mí no me gustaría estar asesorando a ningún gobierno en estas circunstancias, porque es tan fácil tomar una decisión equivocada, y cualquier decisión que se tome va a tener también una parte negativa, está claro. Y no me gustaría. Y desde luego yo creo que el dilema en este caso en la mayoría de los países ha sido salud o dinero. Dinero o salud, principalmente. Economías, salud, economía. Muchas gracias a todos. Sí. Ana María, antes de despedirnos, pues, ¿qué recomendación le da a estos alumnos que están aquí sintonizados con nosotros a través de esta clase virtual de comunicación política frente a esos retos que les esperan? Desde luego que no pierdan la ilusión, que sean conscientes todos de que estamos viviendo un momento muy complejo, muy duro, pero al mismo tiempo histórico, y que de lo negativo también se aprende mucho. Yo creo que el aprendizaje que podemos hacer todos de lo que estamos viviendo en estos meses, esto va a marcar toda nuestra... por lo menos los próximos años sí que los va a marcar, no solo en el ámbito económico, sino también en nuestras vidas personales y en el día a día, en la forma de actuar. Y creo que hay también aspectos positivos, como son la solidaridad, como es el preocuparnos posiblemente más por cuestiones que a lo mejor antes íbamos corriendo a todos los lugares, a lo mejor nos hemos parado un poquito más a pensar y a valorar lo que es realmente importante. Y creo que como profesionales, desde luego, lo que tienen que quedarse es que están viviendo un momento histórico y aprender de este momento, quizá para no cometer en el futuro errores, en su futuro profesional, errores que a lo mejor se puedan estar cometiendo en estos momentos. Creo que como aprendizaje puede ser positivo para todos ellos. Muchas gracias, Ana María. Y pues, gracias a todos vosotros, gracias. Esperamos una pronta ocasión para que podamos seguir compartiendo. Ojalá, bueno, la semana que viene, aprovecho para decir que la semana que viene se celebra el Congreso de la Asociación ALICE,
la Asociación Latinoamericana de Campañas Electorales, también de forma virtual. Seguro que algunos coincidimos en el evento y podemos vernos y escucharnos. Muy bien. También esa invitación pues se puede hacer extensiva a la audiencia que tenemos en esta mañana. Mañana de Colombia. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Ana. Un abrazo. Ana. Un abrazo. Un abrazo. Pues para continuar con el orden que teníamos establecido, vamos a invitar ahora a Belén. Cuando se habla de comunicación de riesgo, ¿se podría hablar de una comunicación para generar consensos? O sea, donde se involucra la mayoría. Ese consenso no sería un resultado incompleto cuando hablamos de riesgos perfectamente. O hay quienes también afirman, por ejemplo, que en la sociedad COVID, los gobiernos deben empeñarse en comunicar para todos y cada uno de los ciudadanos y no para lograr mayorías, porque lo que importa es el resultado final, o sea, preservar la vida y la integridad de todos. Entonces ahí el asunto es tratar de ayudarnos a entender eso de los consensos ante una situación como la que estamos viviendo. El consenso es una palabra que se queda corta, ¿no? Es una pregunta dificilísima, digo, ya, si puedo contestar esto ya estamos, ¿no? Pero el asunto es, claro, cuando uno habla de toda comunicación gubernamental, toda comunicación política, no solo la gubernamental, también de aquella que viene, digamos, de quienes están en la oposición o incluso de los otros actores del sistema, debería, y con esto refuerzo lo que dije al comienzo, debería apuntar a toda la población. ¿Por qué? Porque todos vivimos integralmente en un ecosistema. Aparte, nada nos hace más evidente la cuestión del ecosistema que un virus que sale, que viene de una sopa de pangolín en China y estamos todos con la puerta cerrada en la otra punta del planeta. O sea, si hay algo que estamos viviendo en este momento es el concepto más evidente, más patente de ecosistema. Con lo cual sí, efectivamente yo creo que desde el gobierno debería tratar de hablarse con todo el mundo. Ahora, es difícil hablar con todo el mundo y que todo el mundo escuche exactamente lo que yo quiero decir. O sea, el mensaje, para usar términos antiquísimos, es del receptor, no es del emisor. Es decir, si me entienden es porque comuniqué bien. Si no me entienden es porque comuniqué mal. Tengo que ver cómo reformulo las cuestiones. Entonces, efectivamente, tengo que ir adaptando mi mensaje a los distintos públicos porque lo que necesito es que la gente se cuide y además logre su sustento. Y ahí acá hay una cuestión ideológica muy de fondo, que es la que ha marcado Occidente desde la Revolución Francesa, que es esta confrontación entre igualdad y libertad. Hay quienes escuchan más todo lo que tiene que ver con lo que es la apelación a la igualdad, y hay quienes dicen, no, bueno, la libertad es lo que más importa. Y ahí es donde también estamos con esto de salud para todos, economía para todos, dependiendo de qué lugar se hable, ¿verdad? Entonces uno como gobierno tiene que saber que hay gente que es más sensible al valor igualdad y hay gente que es más sensible al valor libertad y tiene que generar tiene que resolver discusiones y tratar de evitarlas en ese sentido y generar discursos que sean afines a los dos tipos de público. Si es que lo que hay va a ser una mirada ideológica, si lo que hay es una mirada utilitaria. Y señores, datos duros, ¿cuáles son los datos duros que tenemos? Entonces la gente se va a sentir representada por el gobierno, va a tener menos incertidumbres, más certezas, y va a darle mucha más legitimidad al que me esté dando la información. En Argentina estamos en cuarentena desde el día 20 de marzo. La cuarentena sigue. O sea, no es que levantaron la cuarentena, hay provincias que están aisladas, hay distritos que están completamente aislados, el transporte público no es para toda la gente, hay muchas tareas que han vuelto, pero hay muchas que no. Entonces, claro, lo que hay es un nivel de incertidumbre de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora dónde podemos? Pero es que, claro, aún así tenemos más de 1 millón de afectados por la pandemia. Entonces, sí, yo coincido en que hay que hablar con todos. A lo mejor hay que empezar generando consensos
de grupos distintos para ir cada vez más cubriendo todo el espectro del público. Pero hay que hablar con todos y hay que amoldar el discurso a todos. La comunicación de riesgo nos tiene que afectar a todos, porque si no, no hay posibilidad de generar comunidad. El riesgo nos afecta a todos y necesitamos generar comunidad. Yo creo que esto de, digamos, no creo que sea opuesto hablar a todos o generar consenso. Yo creo que es un trabajo que se va dando de a poco. Uno va generando consensos hasta que llega a todo, pese a mí. Y si hay gente que opina distinto, que por lo menos no opinen distinto con respecto a los datos duros. Entonces ya con eso uno puede tomar una decisión mucho más informada. Es mi opinión sobre una pregunta que me toma completamente desprevenida. Discúlpame. No, está perfecto, me encantó, me Me encanta pensarlo así. Me gusta pensar las cosas desde otro lado, está muy bueno. Muy bien, muchas gracias. Eugenie, desde quienes se interesan también, aparte de la comunicación, en la política, los tiempos como los que vivimos ponen a prueba la calidad y la fortaleza de las democracias. ¿Cree que se vislumbra la aparición de fenómenos que ya se han, la reaparición de fenómenos que ya se han dado a nivel histórico en el mundo entero, con nuevos populismos, fascismos, autocracias? ¿Cree que este tiempo va a facilitar o va a permitir, ojalá no, este tipo de circunstancias políticas? Ok. También es una pregunta difícil y voy a intentar entonces tratarlo en una perspectiva comparada. Es muy interesante, siempre se ha dicho, un momento de crisis es un abono fértil para toda clase de tentaciones autoritarias o incluso totalitarias. ¿Okay? Entonces, cuando hay incertidumbre, cuando hay instituciones débiles, cuando no hay confianza en el tipo de liderazgo o en el relato de la narrativa que propone el gobierno, pues hay este tipo de tentaciones. Y puede haber efectivamente esta necesidad de encontrarse un líder, y un líder, digamos, que tenga ciertas características de un hombre fuerte, de un hombre que sea, de un hombre o una mujer, pero la historia nos demuestra que es más un hombre, que encarna a la nación, que necesita pleno poderes para poder actuar en una situación de crisis, en la cual necesita hacer la coherencia de toda la nación en torno a su liderazgo. Eso sí, hay estos riesgos y yo creo que las narrativas que tenemos en este momento en Estados Unidos demuestra que este tipo de tentación es fuerte y de utilizar el elemento de la crisis como ven que necesitamos un hiperliderazgo. Y de hecho yo creo que los tiempos de crisis y lo que nos demuestra esta pandemia de COVID es que la gente ha buscado hiperlíderes. Es decir, personas que les digan exactamente qué hacer, cómo hay que hacer y cómo se van a encargar para arreglar la situación. ¿Okay? Entonces, es interesante como hay una necesidad también, hay una demanda por parte de la población de que, bueno, me remito al jefe, me remito al gran líder para encontrarme una situación y una salvación. Entonces, eso también ha generado unas políticas de tipo un poquito asistencialistas, como es el caso, por ejemplo, en Francia. Y hay algo bien interesante, por ejemplo, porque en este momento yo me encuentro en Francia y no podemos decir que Emmanuel Macron sea un dictador, para nada. Sin embargo, los franceses son tan conscientes, digamos, de sus libertades y de la necesidad de vivir libre y todo eso, que por ejemplo en este momento hay un toque que da solamente en 8 ciudades del país, y ya la gente está gritando que estamos en una dictadura, que ya eso se va en contra de los derechos fundamentales, que eso es no es soportable. Entonces yo digo, a ver, depende mucho de la cultura política, pero aquí en Francia lo que estamos viviendo como una grave amenaza a nuestra libertad como ciudadano, en Colombia, por ejemplo, podría ser visto como una medida razonable de un líder que necesitamos para guardar, digamos, una cierta, un cierto
global y social. Entonces depende mucho de la mirada de la sociedad en la cual lo estamos haciendo. Pero saben de pronto que en Francia acaban hace 3 días, mataron a un profesor por justamente hablar de libertad de expresión en clase. Me imagino que esta noticia ha dado la vuelta al mundo, pero realmente esta sociedad está muy, muy enfadada porque además afecta a uno de los profesores. Nosotros todos somos profesores, pero en Francia los profesores de la educación pública son considerados como el pillar de la república y atacarse a un profesor que habla de libertad de pensamiento y de expresión, eso es un símbolo muy fuerte. Y la gente siente que la democracia está atacada y reacciona muy fuerte. Tuvimos entonces palabras del presidente. Ahora a las 7 de la noche, esta noche vamos a tener un himno nacional, un acto nacional en el cual este profesor le vamos a dar la cruz, la Légion d'honneur, que es la distinción más fuerte que existe. Entonces, hay una defensa de la democracia, de sus valores, de las libertades. Y yo creo que en un momento de crisis sí hay grandes tendencias para llamar a liderazgos y a grandes liderazgos, y puede haber esta tendencia, esta deriva, pero por otro lado, dependiendo de la cultura política del país y de su historia política, también hay una defensa muy grande de nuestras libertades, sobre todo después de 6 meses de encierro. Les puedo decir que la gente reclama su derecho a salir, a hacer ejercicio, a ir a trabajar, a todo. Y también hay una defensa de que no pueden utilizar esta situación de crisis para reducir nuestras libertades individuales. Yo creo que tiene que ver mucho con la tradición política del país. Y lo que les quería decir, pues les quiero compartir una caricatura, porque hemos hablado mucho de caricatura en estos momentos. Una caricatura que me hizo reír y al mismo tiempo me sentí como un poquito culpable de reír, porque era una caricatura de Charlie Hebdo. Entonces Charlie ya lo conocemos en el mundo entero porque hizo las caricaturas de Mahomet, y es una pancarta blanca así enorme en el cual no hay nada, sino un pequeño rasguño así, y al frente de este dibujo hay un hombre, se ve islámico, con la barba muy grande, con una Kalashnikov ahí, y que dice, y me perdonen por decir lo que voy a decir, pero es el estilo Charlie, ¿quién dibujó un pelo del culo de Mahomet? Yo dije, a ver, ¿de qué estamos hablando? Finalmente no hay nada sobre este dibujo, sino un rasguño, y ya lo interpretan como que es un pelo de culo de Mahomet, y que entonces eso es insultar al profeta, y que otra vez entramos en guerra. Entonces, ven como finalmente hay una proliferación de declaraciones, de manifestaciones e incluso de creación para la preservación de estas libertades del sistema democrático. Entonces, yo creo que ambos lados sí podemos buscar y ver liderazgos, pero también esta crisis nos puede llevar a la defensa más acertada aún de estas libertades. Micrófono. Juan Carlos necesita abrir micrófono. Tengo que abrir el micrófono, ¿no? Gracias, Eugenie. Fernando, creo que desde la postura también de la política podríamos repetir la pregunta para tratar de encontrar más respuestas o diferentes tópicos de la respuesta. Son tiempos entonces propicios para la aparición de nuevos sistemas políticos o sistemas políticos más autoritarios. Sí, bueno, la pregunta me parece interesante, y mientras escuchaba a Eugene me venían a la mente algunas cuestiones. Voy a dividir mi respuesta en 3 cuestiones, en 3 partes. La primera es que, al menos en América Latina, pero no solamente, desde hace algunos años, antes de que apareciera la pandemia, la democracia empezaba a verse debilitada. Tenemos muchos indicadores, el Eurobarómetro, el Latinobarómetro, al menos en América Latina, el Barómetro de las Américas, etc., en el cual se notaba ya un desencanto con la democracia, ¿no? Algunos le han llamado democracias débiles, democracias fatigadas, estados débiles, etc. Es decir,
El problema, sobre todo en América Latina, una gran parte, pero no solamente, es lo más preocupante, pero hablando de América Latina, es que la democracia ha empezado a percibirse que no genera resultados. Se crean muchas expectativas, las sociedades esperan mucho de las democracias y cuando no se generan esos resultados, las democracias empiezan a decaer o empiezan a debilitarse. Hasta ahí no había ningún problema cuando eso sucedía en América Latina, pero cuando empezamos a ver que la democracia también empieza a ser hipercuestionada en Estados Unidos, por ejemplo, ahora, cuando empieza a ser cuestionada en las democracias más pues fundadoras, ¿no? Inglaterra, Francia, Italia, o sea, en sistemas parlamentarios que tienen diversos controles, pues ahí es donde hay empezar a preocuparnos. Entonces, ya existía antes de la pandemia algunos elementos que nos empezaban a decir que la democracia estaba empezando a ser nuevamente cuestionada. Aparece la pandemia y efectivamente algo de lo que hemos estado hablando es que requerimos gobiernos que comuniquen bien, que orienten bien sus decisiones hacia la comunidad, porque al fin y al cabo estamos como sociedades enfrentando problemas comunes y resulta que nos damos cuenta que hay gobiernos que en el contexto de la pandemia están empezando a utilizar mecanismos no democráticos para reforzar su posición, para desacreditar a las oposiciones y para no ser, esencialmente eso quiero ir, para no ser responsables. Una de las características éticas de la democracia que pocas veces se analiza y se estudia es que para que las democracias funcionen, no solamente se requiere un diseño institucional de control de los poderes y de responsabilidad de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, sino que esencialmente se requiere un componente de responsabilidad de los gobiernos, de las oposiciones, de otros actores que se involucran en la política y sobre todo los ciudadanos. Y desafortunadamente, algo que hemos empezado a observar es que muchos gobiernos están actuando de manera irresponsable y que las contrapartes tampoco han sido responsables. Entonces, si veníamos arrastrando un déficit, un crecimiento del déficit democrático, pues ahora con estas condiciones nos estamos dando cuenta que en algunos casos está sucediendo. Tercera cuestión, ¿cuál es el problema que entonces empieza a aparecer aquí? Bueno, que los gobiernos empiezan a centralizarse, empiezan a centralizar las decisiones, perdón. Y nos damos cuenta que en realidad muchas democracias habían sido diseñadas de manera muy, muy débiles. Para que estos problemas de crecimiento del déficit democrático y de la irresponsabilidad de algunos gobernantes y oposiciones no tengan efecto sobre las democracias, requerimos que las democracias, su diseño institucional sea fuerte. Y nos damos cuenta que los diseños institucionales a veces no son tan fuertes. Es decir, ¿a qué me refiero con el diseño institucional? Bueno, el imperio de la ley, ¿no? Que funcionen bien los poderes judiciales, que funcionen bien los poderes locales, que no se detengan los procesos democráticos. Por ejemplo, algo que está permitiendo ahora la pandemia es, por ejemplo, ensayar diversas formas de comunicación, pero también de votación, por ejemplo, el voto electrónico, etc. Sin embargo, nos damos cuenta que a pesar de que tenemos esos diseños institucionales son muy débiles, ¿no? Y sí creo que probablemente no quiero ser tan pesimista, probablemente las instituciones democráticas sean lo suficientemente sólidas como para resistir a estos embates o a estas tentaciones autoritarias. Sin embargo, en este momento nos estamos dando cuenta que en algunos países esto no está sucediendo, es decir, que el optimismo empieza a cambiarse a pesimismo. Lo estamos viendo en Estados Unidos. En el caso de México, pues, tenemos un gobierno prácticamente responsable, ¿no? También, no solamente en este caso, lo estamos viendo, yo sigo un poco las noticias, pues en Argentina también está sucediendo esto, en Perú también está sucediendo esto, y los electores ahí en aquellos países donde se han llevado a cabo elecciones están votando por liderazgos personalistas que pueden ir en detrimento de las institucionalidades democráticas. Creo yo que la respuesta es que estamos exactamente en el filo, ¿no? Esperemos que las instituciones democráticas funcionen, que solamente estos sean meras, pues, no pesadillas, sean malos momentos y que podamos, pero creo yo que también hay que ser
conscientes, ¿no? Estar, digamos, con los ojos abiertos de que probablemente esto sea el inicio, ¿no? Esperemos que no, simplemente ahí lo dejo. Bueno, gracias, Fernando. Y para cerrar la segunda parte de nuestra lección de hoy, o nuestro trabajo académico de hoy, hemos traído entonces a Carlos Muñiz, que nos indique, de acuerdo con su experiencia y con las observaciones que Carlos ha hecho del manejo de la comunicación en diferentes latitudes del globo terráqueo, ¿qué experiencias puede resaltar como positivas de algunos países y qué experiencias puede señalar como defectuosas o como problemáticas de comunicación pública política? Ok, bueno, yo digo, retomando lo que ya estaba comentando en la primera intervención, creo que es muy importante cuando el gobierno, ante una situación de incertidumbre, de crisis, tiene que desarrollar una estrategia que ante todo tenga claridad en cuanto a qué es lo que quiere transmitir. Y eso creo que es una cuestión muy importante, ¿no? Y aquí lo estábamos comentando en el caso de México, esa falta de claridad en cuanto a la coherencia entre presidente, entre subsecretario y en conjunto de ellos dos con otros actores, nos lleva a que haya una confusión en la ciudadanía. Creo que ese es uno de los principales riesgos y los principales problemas, porque finalmente el ciudadano ante esta situación, ante una situación como esta, necesita una orientación, y si tú en el medio y sobre todo en los gobernantes no la estás obteniendo porque no sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer, ahí es el momento en donde precisamente toda esa parte de la infodemia nos va a afectar, y mucho. ¿Por qué? Porque nos vamos a dejar guiar mucho por las recomendaciones, por las propuestas que obtenemos a través de fuentes que no son oficiales, sino fuentes no oficiales, que nos pueden llegar a confundir y que nos pueden llegar a trastocar la visión de la realidad. Y es un problema muy serio. Es un problema muy serio porque, digamos, antiguamente los gobiernos tenían una ventaja, y era que tenían un monopolio muy fuerte de lo que era la gestión de la comunicación, en el sentido de que eran fuentes principales y eran fuentes no únicas, pero con una presencia muy fuerte con respecto a la transmisión de información y contenidos hacia los medios. Pero hoy día estamos en un entorno en donde los nuevos medios nos facilitan la posibilidad, nos dan la posibilidad de que existan múltiples fuentes, no siempre fiables, no siempre contrastadas, pero que sí están llegando a la ciudadanía. Por tanto, la certidumbre, la seguridad, el plantear una agenda muy clara, una línea muy clara desde el inicio, va a ser algo importante por parte del gobierno. Y ahí, cuando se haya conseguido eso, se va a tener se va a obtener una victoria por parte del gobierno con respecto a la relación hacia la ciudadanía. Creo que esta crisis nos ha presentado esas dos visiones: gobiernos con bastante incertidumbre en su propia gestión de la comunicación en cuanto a lo que estaban transmitiendo, pero también gobiernos que han estado mucho más centrados, han estado mucho más cercanos, y que han transmitido una visión mucho más cercana a la realidad. Creo que la comunicación política, y en este caso, en esta situación de pandemia, creo que se debería haber utilizado, y no siempre se ha hecho, para generar cultura, una cultura, no una cultura política, sino una cultura de la prevención, una cultura de la salud. Y no siempre se ha realizado, no siempre se ha desarrollado. Ciertos gobiernos han tendido a utilizarla para establecer ese esquema de guerra, de confrontación, en la búsqueda de un rédito político. Otros la han utilizado, bueno, pues aquí nosotros en el caso de México, hasta nuestro presidente ha llegado a decir que la crisis, la pandemia, le vino como un anillo al dedo para plantear toda su modificación de sistema y de la llegada de la cuarta transformación. O sea, es decir, una utilización total de una situación, de una contingencia de salud para desarrollar toda una estrategia política. Pero la ciudadanía no es eso lo que está buscando, no es eso lo que está esperando. Pues yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que seguir relacionándome, yo tengo que saber cómo tengo que actuar. Y esa parte creo que no todos, pero sí hay gobiernos que lo han hecho, algunos han tenido la capacidad de desarrollarlo, y algunos han tenido la capacidad de transmitirle a la ciudadanía pues esa
esos esquemas de relación, esos esquemas de vida en una nueva realidad a la que nos estamos enfrentando, que incluso también esto es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar a partir de ahora. Obviamente, después de la pandemia, pues ojalá que llegue un momento en donde volvamos a una normalidad como la que teníamos, pero nunca va a ser igual. O sea, esta pandemia, las pandemias marcan un punto de inflexión y tenemos que entender que nos tenemos que adaptar a una nueva realidad. Creo que también la comunicación política tiene que servir para eso. No solamente tiene que servir para la disputa política, no solamente tiene que servir para el reproche de quién está cumpliendo, quién no está cumpliendo, para la estigmatización, incluso algunas veces que se hace de ciertos grupos, sino para como les digo, para un cambio en la cultura y sobre todo para recordar algo, y es que una situación de crisis tiene que, o debería de acrecentar los lazos sociales, no físicos, porque no los podemos desarrollar, pero sí los lazos sociales, generar mayor capital social. Y es probable que incluso con este tipo de estrategias lo que hagan es perderse esos lazos. Cuando llevamos la comunicación política de una pandemia al debate, al discurso, a la confrontación política, a la polarización, en lugar de buscar los puntos en común. Aprovecho para que iniciemos con Carlos la última fase de nuestra sesión de hoy, para preguntarle, aprovechando también ese punto de inflexión del que él habla, una pandemia que ha marcado un antes y un después. ¿Cuál es el papel que debe cumplir? O mejor, ¿qué recomendaciones le haría usted a los alumnos que están hoy conectados y a sus alumnos en la Universidad de Nuevo León en México, a los de la Universidad de La Sabana o de las universidades que nos estén observando e interesados en estos temas? ¿Qué recomendaciones haría usted a esas personas que van a trabajar en el ámbito de la comunicación pública política muy prontamente? Bueno, en este caso, creo que no solamente es un cambio y no solamente ellos tienen que estar atentos, tenemos que estar atentos todos. El otro día estaba reflexionando con un compañero de la facultad, decía, tengo una videocámara que había comprado hace como 8 años y creo que nunca la había utilizado tanto como ahora. Pues es la realidad, estamos ante una nueva realidad. Y esto implica que también el alumno se tiene que adaptar, se está adaptando, todos nos estamos adaptando, pero cuando lleguemos al desarrollo profesional también nos vamos a adaptar. Porque obviamente, por ejemplo, el impulso que la pandemia ha supuesto para todo lo que ya estaba muy impulsado, que eran todos los nuevos medios, los medios sociales, ahora desde luego se ha potenciado, ¿no? Y esa va a ser una nueva realidad en la que vamos a estar presentes, ¿no? Quizás dinámicas que se habían llevado hasta ahora de relaciones, de vinculaciones entre los diferentes actores van a cambiar y estos nuevos medios van a estar cada vez más presentes. De hecho, incluso en procesos electorales, para quienes vayan a estar en ese terreno de la comunicación social, de la comunicación política más aplicada, más en la parte profesional, pues también van a cambiar, o sea, porque obviamente nos vamos a estar enfrentando a una nueva realidad donde pues las dinámicas tradicionales de relación entre candidato, ciudadano, político, ciudadano, se van a trastocar, ¿no? Independientemente de que lleguemos, porque ya veremos cuándo terminamos con todo esto de la pandemia, ¿no? O sea, las visiones optimistas están hablando de a lo mejor hasta 2022, entonces imaginémonos que estamos ante algo todavía que nos va a seguir afectando durante mucho tiempo. Ante esa realidad, el mundo no se va a parar, pues tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir desarrollando nuestras actividades y también los alumnos que se vayan a incorporar al mundo profesional tienen que asumir eso. Es una nueva realidad, es un nuevo entorno en donde tenemos que saber sacar todo el potencial que tienen, sobre todo los nuevos medios, ¿no? Creo que nos han supuesto un golpe muy fuerte. Yo lo veo, por ejemplo, por compañeros en el ámbito académico, en el ámbito docente, pues, incluso profesores que aquí en la facultad tomaron la decisión de jubilarse. ¿Por qué? Porque no pudieron llegar a enfrentarse a esta nueva realidad. Y la nueva realidad es una nueva realidad de nuevos medios, de una comunicación diferente, de una comunicación donde el peso más importante está en
está en las redes y está en el Internet. Creo que ellos los estudiantes tienen la ventaja, y es que sí han crecido en ese mundo y por tanto van a poder, yo creo, que desarrollarse mejor, pero las relaciones entre actores van a cambiar radicalmente y tienen que estar preparados para ello. Carlos, muchas gracias. Quería darle paso a Belén, pero parece que conveniente se desconectó. Eugenie. Aquí estoy de vuelta. Aquí estoy de vuelta. Ah, Belén. Soy yo. Qué pena, Eugenie. Ya vamos entonces. Belén. Pero si querés, una reflexión Eugenie, respecto todo de- bien, ¿eh? No, como quieran. Vale. Sobre esos retos futuros, Belén, Adelante, Belén. tienen los estudiantes que se están preparando para afrontar la vida pública. Ya Carlos nos hacía mención de algunos de esos retos, pero sobre todo nos hacía caer en la cuenta que, por ejemplo, estas tecnologías que tenemos hoy a disposición que nos permiten tener un tan selecto grupo de profesores en una clase, pues son una realidad hoy. Pero, ¿qué otros retos vamos a afrontar desde esa perspectiva, Belén? Bien, a ver, yo creo que hay una que es inherente al hombre, digamos, que tiene que ver con esto de que estamos en comunicación política, o sea, somos personas que comunican, además hacemos política, o sea, desde ese lugar hay cosas que no van a cambiar y que creo que son retos que hay que siempre tener en cuenta. Cuando yo estudié inicialmente en mi carrera de grado, que fue ciencia política, esto es algo que les comentaba ya a las alumnas que están en el grupo con el que estuve interactuando varias veces, mi mirada sobre los medios era una mirada muy política, eran actores políticos, punto. Con ideologías, con intereses corporativos, porque digo, bueno, ok, representan a una ideología o representan a un grupo político específico. Claro, cuando hice mi doctorado en comunicación, me cambió la cabeza, empecé a mirar a los políticos desde la comunicación y entendiendo también que, claro, los medios de comunicación no producen galletitas, ni tortas, ni bebidas, lo que producen ideas. Entonces, analizan los datos desde lugares distintos. Entonces, el desafío de ser muy fieles a los datos duros desde la comunicación, o sea, si uno es comunicador, y analizar los distintos grupos políticos, no solo como algo que puede llegar a dar rating o menos rating, o tener más o menos explosión, sino la responsabilidad de que cada uno de esos actores son actores políticos y como tales tienen una visión del bien público y tienen una visión del servicio a la comunidad. Es muy importante que los políticos y la gente de la comunicación entienda que del otro lado hay una intención y un fiel interés en servir al público, en servir a la comunidad desde una mirada distinta. Es muy difícil a veces verlo porque a veces, curiosamente, la grieta no se da por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones corporativas. Los medios por un lado, los políticos por otro. Dicen, no, ojo que hay gente buena de todos lados y es muy importante que quien hace comunicación política valide los dos esquemas de pensamiento, siempre poniendo por encima de todo a la comunidad, al ciudadano, que es al que estamos sirviendo. O sea, eso me parece que es un desafío que, no importa las tecnologías, es medular para todo aquel que hace comunicación política. Eso me parece que es importante. Con respecto a las nuevas cuestiones o las nuevas vivencias, yo insisto con esto de que sobre todo la generación Z, quienes están saliendo ahora de las aulas de las universidades, tienen una noción ecosistémica e integradora mucho más interesante. No pueden hablarle a un grupo ideológicamente afín y punto. Tienen que aprender a hablarle a todos, no solo por diversidad ideológica, sino por lugar que ocupan en este ecosistema. ¿Sos del sector privado? Fantástico. Te voy a hablar y vamos a ver cuáles son los temas que desde el gobierno te pueden llegar a servir. ¿Sos del sector público? Fantástico. Veamos cómo nos podemos articular con el sector privado y con el tercer sector. Usar todo lo que tiene que ver con ONGs, que hoy están, digamos, hoy tienen un poder muy importante, son actores digamos, intermedios.
ahora que está todo tan, digamos, los grandes movimientos están en esto, coincido con Eugenie en esto de la cuestión de que vamos a estar en el microtargeting absoluto en el discurso. Entonces, ¿cómo podemos hacer para generar de esta cuestión de análisis de social listening, de ver qué discurso le puede servir a cada uno, cómo logramos generar comunidad? Yo creo que el desafío de la comunicación política es salir del individuo micro a tratar de reconstituir una comunidad. Esto no quiere decir que todos vamos a pensar igual. Por Dios, no. Es más, ojalá nunca se dé así. Porque además sería aburridísimo, pero no es posible, no es viable. Ahora, ¿cómo construimos zonas de trabajo colectivo que nos puedan llegar a, digamos, a lo mejor yo tengo que resignar algo, pero para dar un paso adelante importante en algo que a mí sí me interesa ganar? Es una negociación colectiva de discursos, de legitimidades institucionales que para mí son básicas, porque lo que estamos haciendo acá es defender valores democráticos. O sea, lo que tal vez cambie es el cómo con las nuevas tecnologías, pero el qué sigue siendo lo mismo y es igual de desafiante que antes. Así que a mí me parece que es un trabajo fantástico el que se vaya a hacer a futuro, ¿no? Muy bien. Belén, muchas gracias. El turno para Eugenie, y quiero contarles que estamos menos de 10 minutos, o sea que tratemos de ser muy puntuales para que todos podamos hacer el cierre. Eugenie. Muchas gracias. Yo creo que es muy acertado todos los que Creo han que dicho. no tienes... Sí, ¿me pueden escuchar? ¿Sí? Sí, sí. Sí, es muy acertado todo lo que han dicho mis colegas, y yo quería de pronto cerrar con algo un poquito diferente a los estudiantes que de pronto se van a graduar dentro de poquito tiempo y que ven mucha incertidumbre, que tienen miedo porque van a salir al campo del trabajo y dicen, por Dios, si voy a buscar trabajo, en este momento la economía está lenta. Yo creo que lo que nos ha demostrado todo eso es que el mundo iba muy rápido. Y todo el mundo decía, hay que ir rápido, hay que ser asertivo, hay que hacer todo muy rápidamente. Y en el momento, me parece que es el momento oportuno para, al contrario, tomar su tiempo y parar a reflexionar. Yo creo que hay una buena oportunidad ahora para reflexionar. El mundo paró, finalmente, el mundo paró casi hace 6 meses y hay que volver a comunicar con nuevas reglas. Los relatos que conectaban estas comunidades imaginarias de las cuales hablan Belén y que son necesarias para la vida en sociedad, no estaban conectando más el mundo. Entonces yo creo que hay que darse un poquito de tiempo para decir, bueno, entonces ahora vamos a jugar con nuevas reglas y vamos a ver cómo yo voy a jugar con este nuevo mundo, estas nuevas reglas. Y yo creo que a los estudiantes un consejo también que les podemos decir es, confían en sus estudios, confían en su inteligencia y confían también en sus habilidades blandas, porque hoy en día en este mundo tenemos necesidad tanto de habilidades académicas como de habilidades blandas, en los cuales nos sabemos desenvolver en un mundo que es hiperconectado, en el cual tenemos que ser polivalentes, en el cual tenemos que ser rápidos, en el cual tenemos que ser asertivos. Finalmente, hay espacio también para la creatividad y la intuición. Y yo quisiera que los estudiantes confiaran en ellos, en sus cualidades creativas, en su intuición para crear nuevos espacios, nuevos canales, nuevas formas de hacer la información o de hacer la comunicación pública. Yo creo que la democracia no puede sobrevivir sin comunicación. La democracia encuentra en la comunicación su condición de desarrollo, eso es un hecho. Así que en comunicación política no va a parar mañana. Puede que se transforma, no va a parar. Hay espacio para nuevas formas, nuevas reglas de comunicación política, y son los estudiantes que hoy están dentro de estos estudios que se las van a inventar, así que yo les quiero decir que crean en ellos. Muchas gracias. Qué pena, Eugenie. Lo que pasa es que como este sistema nos cierra inmediatamente, entonces no quisiera dejar que Carlos muy puntualmente nos diga cuál es su reflexión al mismo tema, y lo mismo Fernando. Ya tenemos 3 minutos, 1 minuto para cada uno.
Bueno, yo voy a tratar de decirlo en un minuto. Creo que la pandemia ha acelerado algunos procesos. Algunos de esos procesos se han acelerado positivamente y otros no tanto. Pero hay uno que me interesa destacar, que es que la pandemia ha acelerado la construcción colaborativa del conocimiento, que sin pandemia tal vez hubiera tardado 5 o 6 años. Y el gran desafío es construir colaborativamente conocimiento público. Y ahí tienen mucha responsabilidad los políticos y mucha responsabilidad los medios, pero también mucha responsabilidad tenemos todos los ciudadanos. Y muy especialmente los ciudadanos que en concreto nos dedicamos académicamente a investigar y a difundir estos temas. Nada más. Muchas gracias. Creo que lo he hecho Carlos, en 45 segundos. Sí, bueno, también tratando de ser breve. En la historia de la humanidad hay dos grandes perspectivas, ¿no? La perspectiva de la continuidad, es decir, que somos seres humanos que podemos ser los mismos de la antigüedad, los de ahora, que tenemos los mismos sentimientos y demás, o la lógica de la discontinuidad, ¿no? Creo yo que en esta coyuntura estamos viendo que van a haber procesos que van a ser continuos, no van a desaparecer, no vamos a dejar de ser personas que tenemos sentimientos, intereses, etcétera, y hay que estar preparados para los procesos discontinuos sin dejar de pensar las cuestiones de la continuidad. ¿Cuál sería la recomendación para los estudiantes? Son dos, esencialmente. Primero, tratar de ser responsables con la transferencia del conocimiento que nosotros desarrollamos en la universidad para que tenga un beneficio público. Las universidades tienen un rol, sean públicas o sean privadas, tienen un rol muy importante para con la sociedad. Y la otra es precisamente, y en esa relación, pues la defensa de la democracia. Solamente cuando existe democracia se pueden profundizar los valores de la libertad y la igualdad, y la libertad y la igualdad permiten que existan muchas otras más cosas. Pueden haber muchos problemas, pero si no mantenemos estos elementos que son básicos, que nos permiten comunicarnos, desarrollarnos, crecer, etcétera, lo demás no podría funcionar. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Pues Fernando, a usted muchas gracias, lo mismo a Carlos Álvarez, a Carlos Muñiz, a Ana María Almanza, a Eugenie Richard, a Belén Amadeo. También pues quiero extender ese agradecimiento a Andrea Cristancho y a Grivalca Canelón, que se frustró pues su participación por esa suspensión en el servicio de internet en la zona donde vivimos, pero fue una grata oportunidad para conocerlos, para aprender mucho de ustedes. Y lo mismo, pues quiero agradecer a los asistentes a esta clase virtual que demuestra que tenemos muchas maneras de compartir ese conocimiento, esos retos. Hay que asumirlos y asumirlos con mucha creatividad y sobre todo con mucho interés. De nuevo, muchas gracias y pues que tengan un feliz resto de día.